Los nudillos sonaron firmes, rotundos, al otro lado de la puerta de servicio de una importante casa dentro de un importante barrio de una no menos importante ciudad española. Sonaron como con esa decisión de quien sabe que va a conseguir su propósito. Sonaron una vez más y Rafael tuvo mucho miedo. Era pleno día. La cocina estaba bañada por la luz del sol. A pesar de eso, nada mitigaba su inquietud. Aquellos nudillos le helaban la sangre. Alguien le llamaba, alguien le reclamaba. Él intentaba casi hacerse invisible. No llevaba la elegante chaqueta, tampoco la corbata. Estaba apoyado en la encimera y miraba fijamente a la puerta. Ni siquiera se atrevía a aproximarse a la mirilla, porque sabía que al otro lado había dos individuos que le buscaban. Dos individuos que seguían sus pasos. Según parece en ese instante, y como filtrándose la voz suavemente por debajo de la mínima rendija de la puerta de servicio, surgió ese mensaje una vez más. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Unos días antes, este importante empresario de la rama de la química había tenido una extraña experiencia. Rafael maldecía lo que le estaba ocurriendo en ese instante. Estaba en casa solo, sin su familia. Era la hora de comer y aquellos individuos, atravesando los diferentes umbrales de seguridad e incluso el guarda, el portero de la finca urbana, se habían plantado al otro lado. Estaban muy cerca. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Rafael era un hombre de éxito, un hombre de negocios importantes, un hombre tocado por la varita mágica. Algunos, incluso la prensa local, le llegó a llamar el químico Rey Midas. Apenas 3 semanas antes de esta escena, de este terror, de esta sensación de que alguien casi quiere volatilizarse, que le trague la tierra antes de encontrarse con los dos extraños personajes, había ocurrido algo. A unos 75 kilómetros de esta casa en la parte noble de una gran ciudad, el vehículo circulaba con total normalidad. Un viaje de negocios más. Uno de tantos con éxito. En el camino, una parada en la vieja fonda. Y la charla con un tabernero al que él conocía tantos viajes por esa misma carretera nacional. Doble sentido. Después la autovía y más tarde la autopista cambiaron la vertebración de aquella ruta larga y solitaria que él conocía como la palma de su mano. Por eso, después de tomar el café solo y de zamparse el bocadillo de jamón serrano, como siempre, ni una gota de alcohol, tomó de nuevo su confortable Citroën CX Palace. Hizo el ademán de saludo. Nos veremos pronto, le dijo al camarero, y emprendió el regreso a su hogar. Pero antes de la llegada a la confortable vivienda, pasó algo que él desde luego no esperaba. Intentó sintonizar su programa deportivo favorito. Se rozaba ya la madrugada y buscaba con ansia las siempre polémicas palabras del locutor que contaba la actualidad que él seguía fervorosamente, como socio importante de ese club que es más que un club. ¿Qué habría pasado en el último partido de Copa? ¿Quién habría sido el jugador destacado? ¿Promete tanto ese joven recién incorporado al primer equipo? En todo eso pensaba cuando de pronto, y en el lado derecho, un poderoso foco de luz. Enseguida pensó en alguien accidentado, quizá un camión, que estaba enfocando directamente con las largas. Tuvo que ponerse la mano frente a los ojos para no perder la noción de lo que era el arcén
las dimensiones de esa carretera tan vieja y tan querida por él. En alguna ocasión había tenido que bajar a socorrer a un desconocido. Era un hombre sin miedo, un hombre con principios y con valores. Por eso, transcurridos unos 25 o 30 metros de ese foco de luz, paró, echó el freno de mano, puso pie a tierra. Fue entonces cuando se percató de que no había manera de coger la emisora, de que unas interferencias habían hecho imposible conectar con su periodista predilecto. Es más, juraría que había otro periodista que no era el más famoso del deporte en ese momento. Si hubiera prestado atención, justo al abrir la puerta del coche, del confortable, repito, CX Palace con asientos de cuero color crema, hubiera escuchado justo algo antes de desconectar la llave. Algo entrecruzado del ruido sucio de las interferencias, algo un poco lejano, casi como una psicofonía, que salió a través del flamante aparato de radiocassette de automóvil. Él no se dio ni cuenta. Pegó el portazo y echó a caminar. Los zapatos marrones, el pantalón de campana, de la mejor tela. Al fondo el foco. Ese mensaje en la radio decía algo así, pero muy lejos. Somos nosotros. Somos nosotros. Después la historia es algo confusa. Cuando lleva caminados unos 10 metros, en el punto meridiano exacto entre el foco de luz y el coche, se percata de algo. El sentido profundo, interno, del viajero solitario de la carretera, que siempre lleva los sentidos afinados por muy valiente que sea. Ahí no hay ningún ruido. Es más, ahí parece no haber nadie. Se quedó quieto. Había un extraño fulgor. Y sí, algo parecido a un calor, a una llama. ¿Qué era eso? Es entonces cuando surgió la figura. Recortándose, un ser que había aparecido de pronto. Alto, los brazos extendidos, quizá como en un saludo, en una bienvenida. El cabello largo y fino. Se recortaba con la luz del fondo. El rostro era imposible de distinguir. Y después un tiempo, una elipsis, unos instantes en que Rafael no puede saber qué ocurrió. Y la sensación de correr de nuevo hacia el coche. Pero ya no había foco. Ya no había ser. Ya no había absolutamente nada. Como si hubiese tenido un sueño profundo que lo hubiese llevado a otra dimensión de la existencia. Cuando entra en el coche, las interferencias ya no están. Pone la radio. El programa deportivo ha acabado hace tiempo. Han pasado más de 3 horas. Rafael no fue el mismo desde entonces. Hasta el día de su muerte, aseguró que no estaba loco. Tuvo la amarga experiencia de contar a su querida familia el suceso. Aquel gigante de pelo largo, más alto que cualquier persona, quieto como una torre, pero con la sensación de que le iba a dar un eterno abrazo. Sin embargo, infundía miedo. Ese abrazo no era del todo amistoso. Y aquel cabello que recordó en muchos sueños. Sí, porque después de la experiencia, de la llegada a casa, del balbuceo para contar esta historia, llegaron los sueños. Y en los sueños una voz que se repetía, una especie de mensaje en bucle. En mitad de la madrugada, el grito desesperado, el golpe con la mano izquierda a la mujer, casi intuitivo, como para despertarla también, el mirar sudoroso a todas las esquinas del lujoso cuarto, desde donde se ve la gran ciudad. ¿Qué te pasa, cariño?, le dice la mujer. Y él responde, ¿no lo has oído? ¿Qué? Somos nosotros. Somos nosotros.
fruto de una paranoia, de algún tipo de enfermedad cerebral desconocida, de la irrupción de algún tipo de fallo orgánico en el sistema de ese complejísimo mundo que es el cerebro. Nunca lo sabremos, pero Rafael se sintió desde entonces observado. Podríamos decir que espiado, perseguido. No tuvo duda cuando a los 7 días, caminando por la ciudad condal, se dio cuenta de que alguien le observaba al otro lado de la acera. Algo que se había despertado en él y que antes no tenía. Algo que era como una facultad distinta y un miedo también diferente, que le había acobardado, le había hecho ir mirando para todos los lados. Algo que, sin duda, para un especialista sería un síndrome paranoico. Le hizo fijarse en aquel individuo, alto, con un sombrero, una especie de gorra. Parecía un sacerdote, algo anciano, los ojos muy claros, tan claros que casi no parecían tener pupila, un gris clarísimo y una mueca de sonrisa, mirándole fijamente. Solo él, en mitad del barullo de la ciudad condal, con las cientos de personas pasando por una de las grandes avenidas, y aquel individuo parado, con un gabán propio del invierno a pesar de que ya hacía mucho calor, el sombrero tapando quizá ese cráneo un poco alargado y esos cabellos finos, plateados como los ojos casi, y una sonrisa que helaba, una sonrisa del viejo conocido, y en la mente, como una interferencia interna, somos nosotros. Es la hora del regreso. ¿Del regreso a dónde? ¿Del regreso a qué patria desconocida? ¿Del regreso a qué lugar donde nunca hubo negocio alguno ni él había pisado seguramente? Todo sonaba exótico. Todo era quizá el precipicio de una locura y el doble miedo le atenazaba. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? Él tenía que seguir haciendo vida normal. Había contado algo, no todo, la visión de una luz. Y una especie de individuo. Pudo ser un delincuente agazapado, pudo ser alguien en problemas, un extranjero. Su propia familia le dio explicaciones. Esas explicaciones que duelen como una daga porque uno sabe que no se trata de nada de eso y que no le están creyendo. Y entonces Rafael un día entró en el piso lujoso que tiene un acceso custodiado por un guarda. Estuvo a punto de decirle a Mateo, el guarda, que tuviera mucho cuidado, que le informase de cualquier sospechoso. La mirada heladora y fija de aquel individuo que simplemente se quedó allí, mirando al otro lado de la gran avenida, le había puesto en guardia. Pero no le dijo nada. ¿Quién le iba a creer? Aunque luego, caminando unos pasos, cuando ya entraba por una vereda jardinada que conduce al bloque de pisos de lujo, cuando veía que tenía la negrura a los dos lados, cuando ya la visión del vigilante no llegaba, entonces lamentó no haber avisado. El mismo individuo, el hombre de los ojos claros, el hombre del cabello plateado, el hombre del gabán de invierno, estaba de pie, con los brazos extendidos, pegado a la pared de ladrillo, dentro de su propia urbanización, riendo, observándole. Sí, era él. Subió a casa a toda velocidad. Aquel individuo, como si fuera una imagen, ¿acaso lo era? Como si fuese una simple alucinación o compleja alucinación, ¿acaso lo era? Se quedó allí. No movió un músculo. Rafael entró casi a trompicones. Tuvo mucho miedo al subir por las escaleras. No se atrevió por algo a coger el ascensor. Metió las llaves rápidamente. Era madrugada. El último negocio había costado mucho. No estaba tan fluido. Incluso su socio le dijo: te noto torpe, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Estamos a punto de perder este acuerdo con la gran empresa petrolera química francesa. ¿Qué te pasa desde hace algún tiempo, Rafael? Él no contestaba. ¿Quién le iba a creer? Cuando subió a casa y sonó el manojo de llaves, excesivas llaves para entrar en casa, él miraba al umbral oscuro de las propias escaleras que descendían 3 pisos.
Se imaginó al ser subiendo lentamente, como un sacerdote que lo quisiera raptar de otro tiempo y de una iglesia desconocida y atávica. Y los cabellos ondeando, a pesar de que no hubiese ningún tipo de aire, como si ese individuo, esa criatura viniese de otro lugar, entre la ficción y la verdad, subiendo peldaño a peldaño, con esa sonrisa. Pero no, lo que hizo es entrar en la puerta rápidamente, abrirla, quedarse en la cocina. Optó por la entrada de servicio, más discreta, más cerca de esa escalera que había tomado. Entonces respiró y simplemente le dio por pensar en cierto momento que estaba siendo víctima de su propia broma, que no podía explicar aquel tiempo perdido, pero que eso no significaba que seres espirituales, cósmicos o quién sabe qué le estuvieran persiguiendo. ¿Por qué a él? No era tan importante. ¿Qué secreto tenía él? Entonces, casi convenciéndose, miró por la mirilla. Y allí estaba, la sonrisa, ojo contra ojo casi. Somos nosotros, es la hora del regreso. Por eso cuando los nudillos sonaron aquella tarde, Rafael ya sabía que todo esto no conducía más que a un lugar sin salida, que en aquellas 3 horas, en aquella carretera nacional, algo debió ocurrir. Quizá estuvo en una nave extraterrestre. ¿Por qué no? Se hablaba de ella en los periódicos. Era casi una constante que dividía a la sociedad, pero él lo había visto. Casi lo había visto como un reflejo, porque realmente no tenía conciencia. ¿Qué hicieron con él en esas 3 horas? ¿Por qué le seguían por todas partes? No se atrevió a abrir la puerta, Rafael. Se quedó acuclillado entre la propia cocina y una silla, como queriendo disolverse en sí mismo. Ahí fue el inicio del final. La pérdida de cordura, el ingreso en una institución psiquiátrica, el olvido y la muerte casi repudiado por su familia. Pobre loco. ¿Qué habría visto? ¿Con qué se habría confundido? Hasta el último momento, en su cama, repetía una frase. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Por cierto, bienvenidos a Universo Iker. Si queréis, algunas veces, si queréis, os contaré estas historias aderezadas a mi forma, que ejemplifican casos concretos que yo he conocido y una mixtura extraña de un fenómeno que va más allá. Podríamos llamarlo cuarta fase. ¿Cuarta fase, me diréis? Sí, la historia, sobre todo los que somos veteranos, nos ha enseñado que dentro del fenómeno llamado OVNI, donde cabe de todo, como en todos los misterios, hay 3 fases muy bien definidas. La primera sería la observación de una luminaria o de un objeto que no tiene contacto con el suelo. A veces los casos son con muchos testigos. Por ejemplo, septiembre de 1965. Desde el Colegio de Arcas Reales en Valladolid y al mismo tiempo desde la ciudad. Hemos estado en Valladolid con la Expo de Cuarto Milenio, con esta gran acogida y este gran cariño, pues allí en la Plaza Mayor miles de personas observaron la presencia de algo parecido a un boomerang o un triángulo. Relucía, pleno día. Aquello luego cogió gran velocidad y se marchó, dejando miles de bocas abiertas. Sería el arquetipo del caso de primer tipo. Segunda fase o segundo tipo de encuentros tendrían que ver con el instante físico donde esas maquinarias, esos artilugios del cosmos, si es que lo son, dejan su impronta, tocan tierra, a veces dejan marcas de su presencia. Ejemplo, marzo de 1974, un mes muy activo. En un punto de la provincia de Cuenca, una persona en motocicleta observa una estructura en pleno día, brillante, con patas robustas, con engranajes concretos. Parece algo averiado,
cuando se aproxima levantando polvo con su vieja mobilette, se da cuenta de que es una cosa inaudita, que está en problemas y que ha decidido parar. Allí quedará el campo quemado, una serie de surcos, una historia realmente inolvidable. El testigo no lo sabía, pero estaba asistiendo a un clarísimo ejemplo de encuentro en la segunda fase. Caso del tercer tipo. Un niño está jugando al fútbol con otros en un pequeño pueblo de Valladolid. De pronto observan un fulgor. De inmediato el aterrizaje de una especie de esfera o de plato. Uno de ellos, Fidel Hernández Royán, tiene valor y redaños para quedarse un semi-escondido. Entonces observa la salida de 3 seres gigantescos, de 3 figuras de porte casi imperial, majestuoso. Observaban todo el terreno y en un momento le descubrieron. Encuentro típico de la tercera fase. Pero nosotros, está claro, queremos ir más allá, queremos subir un peldaño más. La cuarta fase es siempre muy discutida, porque las 3 fases parece que contemplaban todo el fenómeno ovni. Sería un poco la abducción. Personas que han sido introducidas dentro de las supuestas naves. Ahí entrarían este tipo de casos. Se ha hablado incluso de quinta fase, cuando la figura aparece dentro de nuestro propio domicilio. Una figura relacionada al tipo ovni, a la iconografía ovni, el imaginario ovni, aparece no en un terreno abierto, donde ha sido lo habitual a lo largo de la historia, sino dentro de nuestra casa. Pero muchos creen que la quinta fase y la cuarta fase es lo mismo. La interacción con estos seres, no solo la observación y la sensación de posible secuestro. En Estados Unidos, a final de los 80, es un fenómeno que se prolonga en el tiempo, que va más allá del impacto que produce, por ejemplo, la película Encuentros en la tercera fase. Una década después tenemos oleadas de personas que aseguran haber sido abducidas, que tienen delirios de agresión nocturna alienígena. En España, por ejemplo, José Guijarro y Javier Sierra hacen un fenomenal estudio, el síndrome de Diana. Hay muchas personas. Ahora podemos pensar si es un incidente global, psíquico, de alta profundidad, de una angustia existencial, si hay un contagio de alucinaciones o si existen realmente seres que, por algún motivo que desconocemos, amedrentan a algunas personas. Dentro de este ámbito, dentro de la cuarta fase, hay algo que me interesa mucho. Personas célebres, personas de amplia y reconocida trayectoria, campos muy diferentes, que creen trazar contacto. Cuarta fase, contacto. Un contacto más que forzado, no tanto de túnica y mensajes sobre el fin del mundo y sobre lo que hay que hacer para salvarse y todo esto que se parece mucho en la religión. Yo me refiero al contacto de el seguido. La persona que no se desembaraza de un fenómeno, que le ha pasado algo, no sabe muy bien qué, y los seres, de alguna manera, le condicionan tanto su vida como su prestigio. Acaban tirándolo todo por la borda, a veces rayando la locura, pero han vivido una experiencia que va mucho más allá de ver algo ajeno. Ese algo se ha metido en su vida. Cuarta fase, el extraño contacto. La historia y odisea de Rafael de alguna manera escenificaría muchas con otros nombres y apellidos que realmente son dignas de ser recordadas. Ahora se ha reeditado una vieja joya, El mensaje de otros mundos, de Eduardo Pons Prades. Se jugó su prestigio, hizo un libro, tuvo el deseo que tenía Rafael de contar la historia, como yo he contado. Hay una especie de pálpito interior que tienes que compartir este drama, porque no saben muy bien qué ha pasado. En el caso de Pons Prades incluso hay un gran material de fondo. ¿Qué clase de alucinación es esta? Una alucinación que luego se puede escribir, pero que te condena. ¿Que no hay condenados en el siglo XX y XXI? Claro que los hay. Y curiosamente, 35 años después de la salida de aquel libro en Planeta, que fue muy polémico, de extraña portada, que se convirtió en un incunable,
y que muchos no recordaréis. 35 años después, un grupo de entusiastas lo reedita y nuestro compañero Diego Marañón además tiene que ver porque hace el prólogo. Y creo que es interesante recuperar estas obras, porque yo no sé qué vieron estas personas, no vieron algo concreto que vieron otros, sino que eso se infiltró en su ser. Y no solo eso, cambiaron su forma de ver el mundo, jamás hubo vuelta atrás. El caso Pons Prades, el expediente Pons Prades, es realmente algo insólito, pero no único. Sería el contacto más extremo. Y este hombre en concreto, historiador, escritor, muy renombrado en la República, o con estudios sobre los presos republicanos y sobre la guerra civil, considerado una autoridad, se lo jugó toda una carta. Él sabía lo que había visto, y hasta el día de su muerte lo mantuvo. Me parece un material sociológico y psicológico tan interesante que tenéis que conocer la historia de Pons Prades. Diego Marañón es el cronista. Buenas noches, este es el informativo nocturno de la CBS. Dan Rather informando desde Washington. Hoy el presidente Reagan ha continuado con su discurso sobre política de defensa, dando luz verde a la puesta en marcha de un sistema futurista diseñado para neutralizar el ataque de misiles nucleares. Los primeros años de la década de los 80 fueron una época convulsa en Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan pretendía impulsar su iniciativa de defensa estratégica, uno de los más ambiciosos proyectos de su administración en política exterior, ideado para defender al país contra un posible ataque nuclear soviético. La amenaza era entonces más patente que nunca, pero a más de 6.500 kilómetros, en una pequeña población de los Pirineos, aquella escalada final en las tensiones de la Guerra Fría que desde hacía décadas enfrentaba a las dos superpotencias, iba a encontrarse con el contrapunto más extraño que nadie hubiera sido capaz de imaginar. La paix en Colombie, enfin, après plus de 50 ans de guerre, la guérilla des FARC dépose les armes. Notre envoyé spécial Véronique Desmar est sur place à Cartagena. En la noche del 31 de agosto de 1981, el motor del Opel GT de Eduardo Pons Prades enfiló sin razón aparente una pista forestal y acabó deteniéndose en un claro de Prats de Molló, una pequeña localidad de apenas 1.000 habitantes situada justo en la frontera entre Francia y España. Aquel hombre se dirigía a Perpiñán, pero algo, una especie de fuerza desconocida, le hizo tomar otra dirección. Cuando el coche dejó de responder, Pons Prades se vio obligado a avanzar a pie unos 200 metros. Fue entonces cuando lo que él describió como un verdadero mar de luz inundó de repente aquel paraje. La insólita aventura había comenzado. Pero ¿quién era en realidad nuestro protagonista? Operando desde los otros frentes con nómenos fracturados, fuerzas armadas. Eduardo Pons Prades había nacido en el barrio chino de Barcelona en 1920. Criado en el seno de una familia libertaria, en sus primeros años de escuela recibió una educación basada en el más absoluto racionalismo que, unida a un inmenso espíritu de curiosidad, marcaría para siempre su vida. A punto de cumplir la mayoría de edad, dejó a un lado su vocación de maestro y se alistó como voluntario en el ejército republicano. Tras 1001 vicisitudes, incluyendo su afiliación a la CNT y un exilio forzoso en Francia, con el paso de los años Pons Prades, o Floreado Barsino, como firmaba algunos de sus trabajos, acabó convirtiéndose en un reputado historiador y cronista de nuestra guerra civil, cuyo crédito y solvencia estaban fuera de toda duda. Miembro fundador de la prestigiosa editorial Alfaguara, sus artículos y ensayos se publicaban con frecuencia en algunas de las más prestigiosas publicaciones de la época. En la mente de aquel hombre, que jamás había mostrado inclinaciones hacia la cuestión extraterrestre, no había en definitiva sitio para la fantasía. Sin embargo, aquella madrugada había estado 7 horas a bordo de una inmensa nave de procedencia no humana, poblada por varios seres que le habían elegido como destinatario de una comunicación muy especial. Una seria advertencia sobre el peligro que la escalada bélica y nuclear constituía para el frágil equilibrio cósmico. Eduardo Pons Prades, convertido en el último de los contactados, acababa de recibir el mensaje de otros mundos.
Tras el insólito encuentro que dejó a su familia y amigos tan desconcertados como a él mismo, el historiador quiso poner negro sobre blanco su experiencia de abducción y al día siguiente, tras visitar a un prestigioso psiquiatra que llegó a extender un certificado dando fe del perfecto funcionamiento de sus capacidades mentales, comenzó a escribir a mano lo ocurrido aquella noche en una enfebrecida carrera para no olvidar detalle. Me pongo en cuartillas a mano, a anotar las impresiones, las emociones, todo lo que me ha ocurrido aquella noche. Me llené en 7, 8 días, pues unas 2000 cuartillas. Una vez terminado el manuscrito, Eduardo Pons Prades tenía que enfrentarse, quizá, al escollo más difícil de su carrera: encontrar el altavoz adecuado para difundir el mensaje que aquellos seres le habían entregado. Su primera opción, casi como un reflejo automático, fue acudir a Planeta, la editorial que ya había publicado varios de sus trabajos previos. No había tiempo que perder. Pons Prades concertó una cita con Rafael Borràs, responsable de la inolvidable colección Documento. Aquella entrevista dejó atónito al editor, que incluso llegó a recurrir a la máxima autoridad del sello en busca de respaldo. Así lo recordaba, hace solo unos años, en Milenio 3. Se presentó un día en la editorial y me dijo que había sido abducido en una nave. Como usted comprenderá, mi sorpresa fue grande. Me planteó la posibilidad de publicar un libro. Le pregunté cuál era el mensaje. Los extraterrestres le habían confiado y me quedé tan patidifuso que no me atreví a montar el contrato. Lo llevé a ver a José Manuel Lara Hernández y le dije: mira, José Manuel, aquí está Eduardo Pons Prades, que ha sido abducido en una nave y que tiene un mensaje para la humanidad. Tú decidirás. Y para mi sorpresa, Lara Hernández dijo: pues muy bien, haz un contrato. Aquella autorización era en realidad un arma de doble filo. El libro podía suponer un éxito comercial sin precedentes, pero al mismo tiempo podía acabar con el prestigio académico que su autor se había ganado a pulso. Todos los implicados eran perfectamente conscientes del riesgo. Rafael Borràs. Cuando a mí Lara me dijo: públicalo, yo lo publiqué. Y pensé: hombre, un señor como Pons Prades, que tenía su prestigio de luchador antifascista, de historiador, de haber estado en la resistencia francesa, este señor dice: yo he sido abducido, yo tengo un mensaje. Pero pues pensé que el libro tendría un eco que evidentemente no tuvo. Sin embargo, Eduardo Pons Prades era un hombre valiente que nunca, hasta su muerte en 2007, renegó de su vivencia. No importó que en junio de 1982 y en los meses que siguieron a su publicación, el mensaje de otros mundos pasara inadvertido en el panorama heterodoxo de nuestro país. El tiempo se encargaría de mitificar no solo el supuesto episodio de abducción, sino también el libro que contaba lo sucedido con pelos y señales. 253 páginas que llevan 35 años sin reeditarse. 253 páginas que se transformaron en una anomalía doble, tanto por su naturaleza como por el lugar que la obra acabó ocupando en la producción literaria de su autor. Espero que la gente que lo oiga se tome el tema en serio. Un grande del podcast español, Diego Marañón, que concluye la extraña historia de Pons Prades y su libro Tabú con un genio sin precedentes como Battiato. Pero aquel libro se convirtió en una especie de extraño estigma para Pons. Nunca levantó cabeza, podríamos decirlo así. Sí publicó mucho tiempo después algunas obras de nuevo sobre el tema de la guerra, pero aquello fue una gran mancha. Cuando Pons Prades falleció, nadie recordó el mensaje de otros mundos.
Eso sí que es un misterio. Su libro más extraño había desaparecido de la faz de su propia bibliografía. Los amigos muy entusiastas de reediciones anómalas sacan ahora el mensaje de otros mundos y Diego Marañón, el gran Diego Marañón, lo prologa de una manera muy emotiva además, porque ese libro se convirtió en joya, en perseguido, en el más raro, en un extraño fracaso. Era quizá demasiado denso. Pons había volcado ahí todo lo que le dijeron esos seres extraterrestres, que en el fondo el mensaje pues era siempre el mismo. Hay que variar el rumbo mental de la Tierra o nos vamos al desastre, al cataclismo. La pregunta es ¿por qué falló ese libro? ¿No lo creyó el público? Un público ávido en colección documento. Es verdad que el año 82, aparte del Mundial de España y más en ese mes, es el año de capa caída de este fenómeno. Esto es muy curioso, amigos. La gran oleada española es del 74 al 81, sobre todo 74-79, y el 81 y el 82 son la larga travesía del desierto. En el 82 prácticamente todo ha desaparecido. La gran revista de estos temas, Mundo Desconocido, también desaparece. Es como un plegar de velas. Se ha saturado con el fenómeno ovni. Hay quien pudo pensar, yo lo pensé, que esto era una boutade del señor Pons Prades, que como había, digamos, tenido un receso en sus libros y publicaciones, inventó esta historia, casi como una metáfora, una alegoría. Fui abducido por unos seres del espacio, es la única forma en la que me vais a hacer caso para tener un mensaje, para traer una especie de código en el que yo creo. Me bastó con leer el libro de Pons Prades para darme cuenta de que eso no era así. Esa persona, y así lo mantuvo hasta la muerte, mantuvo que en plenos Pirineos, bajándose de su Opel GT, se encontró con una nave y unos seres de otro mundo. Es un desafío de tal calibre. Nunca volvió a ser el mismo, pero nunca renegó de su experiencia. ¿Qué le pasó a Eduardo Pons Prades? ¿Qué hacía esa nave aparcada ahí en un recodo del Pirineo? ¿Por qué aquellos seres hablaron con él? ¿Es posible? ¿Hoy suena más increíble que entonces? ¿O estos sucesos siguen pasando? Te juegas tu prestigio, le dijo Lara, el gran editor y fundador de Planeta. Y se lo jugó. Pero hay un elemento curiosísimo. Yo lo puedo decir. No he conocido un solo testigo de un hecho de este tipo que reniegue de lo que le ha pasado. Puede su vida caerse a trozos. Pueden sus familiares dejarle de hablar. He conocido casos. Puede el entorno convertirlo en una especie de muñeco de pim pam pum. ¿Sabéis lo increíble? Ni un paso atrás. Lo que vieron es tan real que puede superar a la propia realidad convencional, que queda grabado en el alma y en el cerebro. Se convierte en una bandera. No conozco un solo testigo que haya cambiado su experiencia por un reconocimiento social. No les ha importado, sea cual sea el prestigio, lo logrado, su situación dentro de la pirámide social, en convertirse en los últimos parias del misterio. Y eso es enormemente misterioso. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la historia asombrosa de Federico Campos, fundador del Museo Arqueológico de Cuenca? Arqueólogo que ha dado grandes hallazgos, importantes yacimientos a esa provincia de La Mancha, y que con lo que él ha coleccionado se funda el Museo Arqueológico de Cuenca, que yo conozco bastante bien. Hasta que me di cuenta de un detalle. En ningún lugar público, como si fuese un faraón hereje al que le han borrado el cartucho y el nombre, se recuerda al señor Campos. Algo hizo, algo pasó, que obligó a que los políticamente correctos le borraran de la historia que él mismo había creado. En ese museo de Cuenca, donde hay piezas tan raras como el ídolo de Chillarón, presencias antiguas, ancestrales, dioses desconocidos, mucho antes de la romanización, en esas vitrinas a veces polvorientas, en esos diagramas un poco antiguos, en ese aire de modé de ciertas partes del Museo de Cuenca, creadas con pulso, con sudor, con entusiasmo por este hombre. Pero este hombre que descubrió muchas cosas, muchas piezas, de toda la Mancha, en especial de Cuenca, pisó en terreno resbaladizo como Pons Prades. Una noche de 1975,
observando la fauna y buscando algunas pistas, la gran nave ahí. Y lo que es una observación ovni es una pasión por el tema, una conexión con historias como la polémica de Siragusa, final de los 70 en Italia, supuestos contactados. Federico Campos empieza a escribir de ovnis, empieza a recopilar historias antiguas de Cuenca. Para muchos ha perdido la cabeza, pero él vio a la nave y a esos seres que casi parecían decirle, como a tantos otros: somos nosotros, es la hora del regreso. ¿Del regreso a dónde? ¿A la locura primigenia? ¿A un lugar lejano de las estrellas, del que sin saberlo todos procedemos? Federico, que ocupa tantas páginas gloriosas de la arqueología española, tantas referencias, tantas citas, el arqueólogo local que brinda a veces la materia prima fundamental para que los importantes y a veces llenos de ínfulas arqueólogos hagan y firmen sus trabajos, sus doctorados o sus textos académicos, y de pronto desaparece. De pronto ya no interesa, de pronto tiene que ser eliminado con el típex de la mediocridad. Años 70. Alguien tiene que convertirse en folio en blanco, que resetearse, diríamos hoy. Tuvo un encuentro, para él, con seres extraterrestres. Lo mantuvo hasta el final de sus días y creyó encontrarse, como ese Rafael que os hemos presentado varias veces con estos individuos que, como ocurre en la cuarta fase, siguieron sus pasos. Algunos les gastaban bromas, algunos arqueólogos, algunos políticos, algunos que sabían de la extraña historia del señor Campos. Mira, le dijo uno, tengo una carta. ¿De dónde viene? De Júpiter, tienes que leerla. De ese nivel estamos hablando. Pero él seguía descubriendo cosas, cribando el terreno, haciendo algo por su patria arqueológica. Pero al mismo tiempo, la pasión de si ellos volverían. Una vez, en tierras de Levante, en una gran urbe, en Valencia en concreto, él tiene una visión muy parecida a lo que os he contado. Un hombre con un gabán, un aspecto rarísimo, le está vigilando, le está siguiendo. Él entra en ese momento en una tienda, en un establecimiento, en un gran supermercado, siente un poco la inquietud, quiere dejarlo de lado. Cuando se gira, el hombre está ahí, con la extraña mueca, con la extraña sonrisa. Hasta el final de sus días aseguró haber estado en contacto con seres del planeta Acrón. ¿Qué pasa en estas personas? El fenómeno les acaba borrando cualquier síntoma de cordura, pero son personas importantes, respetables, y todo eso cambia. En su día, al inicio de esta temporada, hablábamos de la operación Caos Mental. Tiene algo que ver, pero estos casos son tan increíbles. Ya no hablamos de una observación, hablamos de contacto directo y de presencia y persecución, y la sensación de que estos individuos o inteligencias están perfectamente enterados de que uno sabe algo del secreto. Y en mitad de la calle una mirada, de esas que se clavan en la nuca, o como le pasó a Campos, a través del cristal esmerilado, la presencia del individuo extranjero, que parece de otro mundo, que parece camuflado y que está aguardando. ¿Qué decir de Robert Gimós, periodista que tiene una de las figuras iconográficas, por ejemplo, de Barcelona? Ese ser que mira las estrellas en mitad del puerto olímpico, que era prestigioso, reconocido, vendedor, pues de pronto ya no vendió nada. El hombre reconocido, el hombre admirado, el hombre reseñado en las revistas de críticos, y los críticos hicieron como los arqueólogos, como los químicos o como los literatos con Pons Prades. Borrar la memoria del advenedizo que se atreve a contar algo sinceramente increíble. Pero yo os pido el examen y el análisis. ¿Cómo es posible que personas de cierto nivel hayan contado esto? ¿No será que algo les ocurrió? ¿Su cerebro no pudo asimilar lo que les ocurrió? ¿Luego entraron en bucle de paranoia? ¿Pero fue motivado eso por el propio fenómeno? Ha habido más casos que no conocemos porque vivimos en el mundo de la imagen, de la popularidad, donde el crédito de uno está siempre en juego. Ahora es más difícil contar este tipo de cosas si es que ocurren. Robert Gimós dejó de pintar cuadros vendibles, cuadros admirados, cuadros
para inaugurar muchos cócteles de personas que dicen saber del arte moderno. Alguien le dijo a un marchante: yo no te voy a seguir promocionando, solo pintas estos seres horrendos. Para Robert no eran horrendos, eran los seres que él vio en Fortaleza, Brasil, emergiendo de una nave que tenía múltiples colores, como los de su propia paleta, y después un hombre y una mujer, pero de otro mundo, con la misma expresión, la misma extrañeza, la misma frialdad, la misma sensación de estar siendo testigo de un contacto con seres, para estas personas, de otro mundo. Y a partir de ahí, como un resorte, como una misión nueva, pintarles a ellos permanentemente 1, 10, 100 cuadros, cientos de cuadros. Y los marchantes dejan de comprar, dejan de representar, las exposiciones dejan de pedir, las revistas dejan de fotografiar. Y comienza incluso el mal económico, la caída en el pozo de no ser aceptado. Y hay dos opciones: decir que todo fue una pesadilla, asegurar que uno tiene cierta enfermedad mental. Pons Prades, por ejemplo, en su libro reflejó un informe médico. Tuvo la increíble facilidad para pensar en un momento de tanta intensidad que eso podía darle un crédito. Y en el libro existe ese informe médico para que sepamos que Eduardo Pons Prades está perfectamente sano, pero es lo primero que se preguntan los que viven de refilón este fenómeno, por familia o por trabajo o conocimiento del testigo. Robert Gimos no está loco tampoco. ¿Por qué cuenta esto? Oye, vuelve en sí, déjate de tonterías. Y él dice una cosa, y lo ha hecho público: hasta el final pintaré a estos seres. Los seres son diferentes ideas de lo que él vio, y él cree que hay un mensaje y que llega a algunas personas. Pero curiosamente, estos casos concretos de personas concretas que no han buscado fama, que no han buscado ser líderes de una secta, que no han buscado un movimiento detrás, esto es lo que me interesa en cuarta fase. Contactados de los otros ya tenemos muchos, y para mí no son ni la mitad de interesantes. Estos son personas que se jugaron su prestigio, no que ganaron otro a nivel de gurús, no, se jugaron el prestigio que ya tenían. Fueron borrados de la historia y no renunciaron. Robert Gimos repitió: pintaré a estos seres hasta el final. Todos ellos piensan que sigue el contacto. Los que siguen vivos creen que esa especie de conexión, de morse interno, prosigue, y que hay parte de penitencia y de calvario en no ser creído. Los cuadros de Gimos son extraños. La presencia de lo extraterrestre parece que ha arrumbado completamente cualquier otro concepto artístico incluso. No le importa. No vas a vender. Te la juegas. De verdad, cambia. Pero ninguno de estos atrevidos contactados, por llamarlos de alguna manera, quisieron cambiar. Prefirieron la ruina, prefirieron el descrédito, prefirieron la risa de aquellos que antes les admiraban, pero nunca pusieron en juego la verdad de lo que vieron, en la carretera, en la noche o en pleno día, buscando ruinas arqueológicas o intentando documentarse para un nuevo cuadro, o viajando simplemente. Les salió al paso el misterio, porque estaban allí directamente porque eran personas que podían ser creídas. ¿Suena esto inteligente por parte de las inteligencias ajenas si es que están en este juego? No es sencillo. Estoy convencido de que hay más casos. Los hay. Esto es solo una muestra. En la cuarta fase hay personas que se jugaron todo lo que tenían, por ese misterio que vivieron. Y yo no había reparado mucho en este fenómeno, me parece muy interesante. Todo el confort que uno tiene salta hecho añicos conscientemente porque hay algo más importante. Hay un mensaje y una conciencia de que ellos le han elegido a uno, quizá por estar ahí simplemente, en ese momento. Poco se habla de estos contactados. Se habla más de los que tienen la verdad, los que quieren adoctrinar, los que convierten todo esto en una especie de religión. Nada pasó en los casos que yo os he contado. Así que
En un tiempo donde nos sobran los héroes, también hay héroes, entre comillas, dentro del mundo del misterio. Por supuesto, yo no sé con qué contactaron, si contactaron con algo. ¿Todos se volvieron locos al mismo tiempo? Tampoco lo sé. ¿Todos con el mismo argumento? Me parece extraño. Lo mismo, extrañísimo, me parecería que unas inteligencias extraterrestres contactaran precisamente con ellos sabiendo que les enviaban a el pozo del descrédito absoluto. Pero precisamente esta semana que se habló de héroes, precisamente en la semana en que un español ha dado su vida en una circunstancia tan terrible como lo sucedido en Londres, en este momento en que se revuelve el alma humana cuando alguien hace lo inesperado, en este momento donde todo el mundo filma y todo el mundo asiste al show del dolor incluso humano, en este momento de falta de empatía absoluta, es bueno saber que aún hay héroes. Yo no quiero compararlos, por supuesto, pero dentro del misterio hay personas como kamikazes que desde la más pura y lógica se jugaron toda una carta. Hasta el día de su muerte hablaron de su contacto personal, intransferible, no para convencer quizá a un gran grupo que le diera otro tipo de rendimientos o de egos, no. Todos acabaron olvidados, y son unos cuantos. Son los héroes de la cuarta fase. Hoy no sabemos apenas nada de ellos. Por eso era necesario este programa. Porque los héroes, aunque sean desde el punto de vista de las áreas más incomprensibles del misterio, siempre nos reconcilian con cosas verdaderamente importantes. Cuarta fase. ¿Qué vieron? ¿Realmente? ¿Esos que les reclamaban la hora del regreso? ¿Somos nosotros? ¿Es la hora del regreso? ¿Existen? ¿Nos están escuchando ahora mismo? ¿Por qué eligen a unos y no a otros? En la ufología española han sido los grandes olvidados. Pero aquí estoy yo, para recordarlo, y vosotros ahora para escucharlo y difundirlo. Que los nombres borrados de la historia regresen. Un abrazo. Feliz semana.